Bueno, voy a empezar por el final. A la luz de todo lo que hemos escuchado y vivido, voy a contaros una historia. Bueno, ya que no hace falta el micro, voy a acercar un poco. Nunca he estado tan lejos de la gente. El otro día, era la víspera de Halloween, no sé qué día de la semana. Me llamó una hermana de la iglesia a ver si podía ir a orar a su casa porque habían pasado cosas muy extrañas. En realidad se lo había pedido a otra hermana con la que tiene más confianza, pero esta dijo, bueno, esto mejor, díselo al pastor. Y bueno, pues el tema es que el hijo, adolescente, jovencito, se había levantado muy prontito para estudiar, para preparar un examen y tal, y estando allí empezaban a volar cosas. Entonces me dijo, primero había volado un cojín, luego había volado una silla, se asustó, llamó a la madre vino allí, son de Paraguay. Y salió volando una Biblia. Y entonces dice, se pusieron a orar y llamaron a los padres de ella en Paraguay, que tienen la costumbre, porque eran las 3 de la madrugada allí. Y como los padres tienen la costumbre hace años de levantarse todos los días a las 3 de la madrugada para orar, dijo, pues les voy a pillar despiertos, vamos a estar orando y así. Y luego me llamaron y entonces yo, no sé si lo he tocado. Pues fui por la tarde, un poquito expectante, y bueno, pues nada, me estuvieron contando la historia, hablamos un rato, estuvimos orando con sencillez, no pasó nada, afortunadamente, y marché. No tengo mucha experiencia en este tipo de situaciones, las poquitas veces que lo he vivido, lo que sí es verdad es que luego ya me avisaron. Al día siguiente uno está físicamente como si estuviera baldado. No sé. Pero bueno, cuento esta historia no por la cosa de todo lo que volaba. O sea, a mí lo que realmente, lo digo de verdad, lo que de verdad me impresionó de toda esta historia es lo que de sus padres en el Paraguay desde hace años se levantan todos los días a las 3 de la madrugada para orar. Y de hecho yo al día siguiente le llamé y digo, a ver, explícame eso. O sea, ¿por qué a las 3? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cómo es eso? Bueno, me explicó pues, con mucha naturalidad pues, que esto lo hacen hace tiempo, que tal, luego miran internet y que sí. Bueno, ya las cosas ya sabéis, se enredan porque Jesús murió a las 3 de la tarde, entonces a las 3 de la madrugada, bobadas. Bueno, o sea, perdón, que igual alguien lo hace por eso, no, o sea, no tengo yo nada que decir. Pero eso me parece accesorio. Quiero decir, un poco en línea con todo lo que hemos estado escuchando, ¿no? Y reclamando y lo que acabamos de escuchar ahora también. Sí hay un precio que pagar, ¿no? Ya sabemos que todo es gracia, ya lo sabemos, ¿no? Pero esto, o sea, algo ha de costar, ¿no? Sea el gesto en un momento, sea la decisión de renunciar a no sé qué, lo que sea, pero aquí hay que jugar fuerte, ¿no? Y entonces pensaba en esto, lo que quería decir para el final, ¿no? El texto que anticipaba esta mañana de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. Otras traducciones dicen, vosotros, los de lealtad dividida. Y una paráfrasis que dice así, ¿no? Vosotros, los de lealtad dividida entre Dios y el mundo. Los de doble ánimo, los de lealtad dividida. Y lo que un filósofo traducía como el hombre ambiguo, que recordáis que mencionábamos en algún momento. Vosotros, ¿no? Los de voluntad antigua. Y este pensador cristiano interpreta ese texto como una exhortación a purificar el corazón
limpiándolo de toda ambigüedad. Y para eso, querer una sola cosa. De doble ánimo. Tiene la lealtad dividida. El corazón en varias cosas. No, querer una sola cosa. Y alguien ha escrito, ¿no?, que al final no se puede, y tiene mucho que ver con lo que decías tú, no se puede tener una religión diferente a la forma en que se vive. Tu fe se define por cómo lo vives. En realidad, el cómo vives describe tu fe, tu religión, llámalo como quieras, ¿no? Así que hay mucho aquí de valor en esta declaración acerca de el doble ánimo, que tiene que ver con esta lealtad dividida, con la ambigüedad de nuestra voluntad. ¿Cuántas cosas queremos? Y Santiago dice, una. Hay que querer una, ¿no? En realidad la pureza de corazón es querer solo una cosa. Y por cierto, la ambigüedad está y se da decía alguien, ¿no?, en el zumbido creciente del ajetreo, de las muchas ocupaciones. Ese ruido, ¿no?, que dice a veces Elisa, ¿no?, que es una expresión tan de allá, el ruido, hay mucho ruido. Y entonces cuando uno se deja envolver de mucho ruido, de ese zumbido de las muchas ocupaciones que atrapan no solo el tiempo inevitablemente, sino también el corazón y la voluntad, entonces fácilmente se olvida lo verdadero, lo único, esa única cosa. Bueno, antes que toda esta gente que he mencionado, lo expresaba el apóstol Pablo con su propia vida. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto no es una cuestión retórica aquí hay algo mucho más desafiante o estimulante, ¿no? El mundo me es crucificado a mí, no la vida, no nuestros semejantes, no es eso, ¿no? Sino ese abanico inagotable, infinito de demandas a nuestro alrededor, ¿no?, que demandan nuestra atención, nuestro tiempo, todo eso. Y el apóstol dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya está, no he cerrado la persiana. No de las responsabilidades. Tenemos responsabilidades como marido, como mujer, como padres, como hijos, como empleados, como empresarios, en fin, tenemos responsabilidad. Pero el corazón solo puede querer una cosa. Y el hombre de doble ánimo, que quiere querer varias cosas, se pierde. En medio del ruido se pierde. Y cuando también el apóstol Pablo nos dice hacia el final de su vida, por cierto, una de las últimas epístolas, todavía hoy estimo todas las cosas como pérdida, todo lo que he perdido hasta hoy, a día de hoy hago balance, todo lo que he perdido, porque lo he perdido realmente en términos de prestigio, de reconocimiento, de posición, todo eso lo tengo como nada por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, la expresión, porque dice que él está empeñado en conocer a Cristo. Y uno dice, vamos a ver, conocer a Cristo. Le conocerá, ¿no? Está al final de su recorrido. Ha fundado iglesias, ha predicado, Dios mío, ha hecho sanidades, ha visto resurrección de muertos. Entonces, ¿en qué sentido puede decir cómo es que está todavía en el proceso de conocer a Cristo, ¿no? He renunciado a todo y además lo doy por bien empleado con tal de seguir en el proceso de conocer a Jesús. Estamos otra vez en lo que decíamos al principio, ¿no? No en ese conocimiento no simplemente, pero ese conocimiento que nos da información de cosas, sino en ese conocer como hay que conocer, ¿no? Saber como hay que saber.
en ese trato personal, en esa relación, en ese convivir, en ese cultivar una amistad. También lo decía Santa Teresa, ¿no? Tratar de amistad con quien sabemos tanto nos ama. Eso es crecer en la experiencia cristiana. En ese trato, no en conocimiento, no en información solo, sino en un trato amistoso con quien sabemos que tanto nos ama. Y ese tipo de conocimiento, ese querer solo una cosa, ese renunciar a la ambigüedad de la lealtad dividida, es lo que efectivamente conduce a un seguimiento de Jesús enloquecido en un sentido, ¿no? Y hay personas que nos hablan de esto a lo largo de los siglos. Esto sí lo tengo escrito porque es un autor del siglo XIV, un dominico, que por cierto Lutero citaba continuamente, ¿no? Y él dice, fijaos, no debe quedar en nosotros, otra vez, rechazando toda ambigüedad, no debe quedar en nosotros más que la búsqueda pura y simple de Dios. Nada más que la voluntad de ser de Él, de hacerle lugar del modo más alto y más íntimo con Él, para que pueda llevar su obra y nacer y desarrollarse en nosotros sin que lo impidamos. ¿Recordáis eso? Lo habremos oído, ¿no? Del conde Zinzendorf, los hermanos moravos. Solo tengo una pasión, y es Él, y solo Él. Es siempre, o sea, vámonos salpicando siglo tras siglo y va encontrando estas mismas cosas, ¿no? Ese apostarlo todo, bueno, ya veis, no son más que ecos de las parábolas del reino, ¿no? Pero esa renuncia rotunda, probablemente procesual, ¿no? Nadie, en fin, llega de una vez y para siempre, ¿no? Pero en ese recorrido, ese proceso de renunciar a toda forma de ambigüedad, a esa lealtad dividida, para centrarse en querer solo una cosa, que es Él, ¿no? Lo que Dios nos pide es una voluntad que no esté dividida entre Él y cualquier otra cosa. Un tipo del siglo XVII. Volvemos a eso. Y entonces de esa manera, en fin, sin alaracas ni pretensiones de nada, ¿no? Pero se va generando un vivir absolutamente peculiar. Decíamos en algún momento, y mañana me gustaría insistir más en esta idea, ¿no? De aquello de los santos son los locos de Dios. Que a veces emprenden caminos que no tienen mucho sentido, no tienen mucha lógica, no es muy razonable, no es sensato, no es prudente, ¿no? Pero que no sino una consecuencia casi natural, inevitable, de emprender cosas. Y eso nos lleva, porque al final voy a contar lo que yo quería contar, al tema del otro. Del amor al entusiasmo. Pero si ese entusiasmo es genuinamente cristiano, entonces es del entusiasmo, ahora sí, al compromiso. Y el compromiso es fundamentalmente con el semejante. Y especialmente con el más débil. Yo creo que ese es el recorrido. Si lo hacemos al revés, eso termina siendo, no sé muy bien, pero no es lo que encontramos en el Evangelio. Pero si es genuina, si la espiritualidad, todo lo que eso significa, ¿no? Si eso es genuino, eso siempre se abre hacia afuera, se derrama, ¿no? Se expone, se pone hacia afuera, ¿no? Se divierte hacia afuera, no se invierte. Ese es siempre el sentido. A veces, ay, estamos aquí, qué bien, ay, mi Dios y yo, Diosito, ¿no? Que dicen a veces los latinos, ay, mi Diosito y yo y mi Dios. Y ahí venga, en una mesa camilla, todos cerradicos, qué bien nos lo pasamos, ¿no? Pero no. Además es inevitable porque el amor de Dios es expansivo. Claro, nos alcanza a nosotros, pero no se termina en nosotros, con lo cual eso se desarrolla. Y entonces uno mira alrededor y pensamos en eso, en la gente que nos rodea, ¿no? No quisiera enrollarme mucho para no tomar más tiempo del que está previsto, pero
¿qué gente nos rodea, no? ¿Cuál es la sociedad? Pues están hechos polvo, ¿no? Están muy mal. Está muy mal. Leía un artículo y luego estuve comprobando cada uno de los datos por internet y tal, y es verdad. O sea, el tal Sterla, que es, fíjate, dice que es un artista posthumanista. Y entonces parte de la premisa de que el concepto de cuerpo humano está superado. O sea, el concepto de cuerpo humano es obsoleto. Y entonces se ha hecho amputar una oreja y se la ha hecho implantar en el brazo izquierdo. ¿Vale? Ahí me recordaba al señor Potato, el de ese, ¿no? Que se desmonta a veces. Pues el tío lo ha hecho, pero, a ver, no busquéis ahora en internet, ¿vale? Pero, o sea, hasta las fotos. Y entonces, y luego hay un matrimonio, si queréis luego os doy los datos, pero bueno, es un matrimonio británico, los dos son sordomudos, y entonces han recurrido a la ingeniería genética para garantizar que sus hijos sean también sordomudos como ellos. Porque dicen que la sordomudez no es una discapacidad, eso es una minoría cultural. Y quieren que sus hijos participen de esa minoría cultural. Y hay un psicólogo, tengo sus datos, un psicólogo norteamericano, que como ha querido, en fin, demostrar de verdad hasta qué punto él es dueño de su cuerpo, ha dicho, ¿a que no tal? Sujétame el cubata. Y se ha hecho amputar una pierna, ¿vale? Porque es mío. Y como es mío, ¿qué pasa? ¿Que no? ¿Que no hay? ¿Cómo que no hay? Trae para acá. ¿Vale? Y se ha amputado una pierna. Entonces, claro, ya hay un doctor chino, que puedo dar los datos, que es que, vamos, os doy juro por conciencia y honor que todo esto es verdad. Es un doctor chino que está ahora mismo empeñado en el trasplante de cabezas, ¿vale? Y anda por... Entonces, claro, uno mira así y dice, pero bueno, ¿no? Señor, llévame pronto, dicen aquellos. O sea, esto... Y luego, pues sí, ¿no? Este sentido tan narcisista, tan... Dice la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, ¿vale? No un Mindundi, sino la Sociedad Española, no sé qué, que tengo el dato del 2021, que en el 2021 hubo en España 204.510 intervenciones de cirugía estética, ¿vale? Incluyen tratamientos como el aumento de pecho, la rinoplastia, la liposucción y tal. Y esto supone un aumento del 215% respecto al 2013. Podríamos añadir, claro, efectivamente, pues rebeldes para con Dios, enemigos de Dios, enemistados con Dios, todo eso, ¿no? Una sociedad, decía uno, menos bibliotecas y más gimnasios. Esa es un poco la conclusión, ¿no? Fuertes en músculo, pero moralmente caprichosos. Salud, dinero y bellotas, decía uno por ahí. Podíamos seguir, o sea, podíamos echar piedras, en fin, qué desastre, qué escándalo, qué vergüenza, tantos perdidos, todo eso. Pero hay otros datos también. Por ejemplo, es una sociedad muy asustada, llena de miedo. Este dato también es un dato oficial, ¿vale? El 75% de los jóvenes entre 16 y 25 años no ven nada positivo en su futuro. Más del 30% duda en tener hijos. Más del 50% creen que a la humanidad no le queda más de 100 años de vida. Y cuanto más jóvenes son, más pesimistas. Y en torno a un tercio de los jóvenes cree que a lo largo de su vida van a vivir algún desastre de carácter apocalíptico, sea por el cambio climático, por el agotamiento de los recursos, por el crecimiento de la población mundial, por las pandemias, por una guerra nuclear, lo que sea. Miedo. En 1972, esto es otro dato, hay un psicólogo estadounidense que describió 6 emociones básicas en el ser humano. La ira, el asco, el miedo,
la alegría, la tristeza y la sorpresa. Y analizando 23 millones de titulares en medios de comunicación, en Estados Unidos, dice que el miedo, el concepto de la palabra miedo, aumentó en los titulares un 150%. La mención de la ira se ha multiplicado un 104%, el asco un 30%, la tristeza un 54%. Y el porcentaje en que aparece la alegría no ha dejado de descender desde el 2010. Y aquí está presente una de las personas mejor conocedoras del fenómeno del suicidio en España, que es mi hijo Esteban, y él os lo dirá. En España, según los datos oficiales, cada 2 horas se suicida una persona en nuestro país. Cada 2 horas. Que se pueda demostrar, ¿vale? Porque no es nada fácil. Es decir, una persona cae por una ventana o un vehículo se estampa contra no sé qué, pues puede ser por 1000 razones, ¿no? Las compañías de seguros entiendo que lo estudian muy a fondo porque, claro, depende de ahí. Con lo cual, es decir, que se pueda comprobar formalmente, cada 2 horas se suicida una persona en nuestro país. Se quita la vida. En el 2021 fueron 4.003 personas las que consumaron el suicidio. Y se estima que por cada suicidio consumado hay 20 intentos. Así que en España se ha convertido en la principal causa de muerte externa y la primera causa de muerte en jóvenes por encima de los accidentes de tráfico. También eso nos habla de nuestra sociedad, ¿vale? Que sí, que están desquiciados, que están como maracas, que no saben lo que quieren, sí. Pero también una sociedad muy asustada, muy inquieta, muy desesperada, ¿no? Entonces, lo que yo quería traeros es ¿con qué mirada miramos a la gente que nos rodea? Los que están lejos y los que están cerca. Y para eso, claro, ¿cómo miraba Jesús, no? ¿Qué sentimientos le inspiraban las gentes que veía? Ya lo sabéis, ¿no? Mateo 9, al ver las multitudes, que tampoco serán muy diferentes de ahora, quizás de apariencia religiosa, pero ajenos por completo a la relación con Dios, metidos en todo tipo de jaleos, pues la condición humana no ha variado mucho, así que él, que bien la conocía, pues al ver las multitudes tuvo compasión. Esta es la cosa. A ver la gente, no habría discoteca, pero ellos bailarían igual de alguna forma, ¿no? Y se drogarían con lo que fuera, yo qué sé. Pero al ver la gente tuvo compasión. Porque las percibió, esa es la cosa, ¿no? Al ver aquel personal para aquí y para allá, dice que las vio desamparadas. Desamparadas, es una palabra preciosa, ¿no? Bueno, horrible, pero quiero decir, tan gráfica. Sin amparo. Desamparadas y dispersas. Como ovejas que no tienen pastor. Es decir, a merced del primer depredador, ¿no? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y de hecho dice también el Evangelio de Lucas que cuando llegó cerca de la ciudad, justo antes de la entrada triunfal, es decir, a una semana de que la gente aquella pidiera su ejecución, como bien lo sabía, cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. Y dijo, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Y por su parte el Evangelio de Mateo en esos mismos días recoge esa otra expresión de Jesús, una expresión también dolorida, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Se te ha acabado la oportunidad, fuego del cielo te va a chicharrar viva. No dice eso, ¿no?
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Una mirada compasiva, ¿no? En lugar de, ante tanta rebeldía, tanto vivir de espaldas a Dios, ya lo sabéis, ¿no? En lugar de darles muerte, se dio a la muerte Él por ellos. Y no quiero extenderme, ¿no? Pero lo conocéis. Él insistía una y otra vez que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los principales sacerdotes, los ancianos, en fin, los religiosos, se escandalizaban, ¿no? Le veían siempre rodeado de mala gente, de mala gente. Pero Él les decía que esta gente, ¿recordáis? Va delante de vosotros, hacia el reino. Este es el Evangelio en realidad, ¿no? La misericordia bondadosa de Dios para con todos nosotros y desde luego para todos, que ninguno lo merece. Y ahora voy a leeros un texto, esto sí me lo he escrito aquí, del amigo Dostoyevsky, que no es jugador de la NBA ni todo eso. Era un antiguo escritor, hacía novelas el hombre. Pero, otra vez, yo creo que hay veces que las verdades más profundas, más que en conceptos así grandes palabras, hay quien las sabe expresar de una forma, pues no sé, en este caso en forma de novela. La vida de Dostoyevsky ya fue una novela, porque este tipo, claro, escribía unos tochacos así que no hay quien se lo lea, pero claro, había una razón. Es que cobraba por día. Iba haciendo capitulicos en la prensa y entonces, claro, como había que comer, lo iba estirando y dices, hombre, ¿de verdad hacen falta 2000 páginas por una novela? Sí, porque había que comer a diario. Y además tiene un problema. Toda la vida tuvo problemas con el juego, con lo cual andaba siempre fatal. Y para colmo, era epiléptico. Y entonces, en aquella época, aquello era como un estigma y su propia vida fue un caos y murieron varios de sus hijos. De joven tuvo alguna veleidad así política, radical, no total. Lo engancharon y lo mandaron a Siberia. En Siberia estuvo 4 años. Yendo a Siberia, en una cuerda de presos, ¿no? Estos que iban allí y todos para allá. En uno de los pueblos donde pararon, una mujer se le acercó, le dio un dinero para comprar algo de comida y le dio un Nuevo Testamento. Y lo tuvo en Siberia. Y allí, de alguna forma, él volvió transformado. Y en medio de todo el desastre de su propia vida, se casó varias veces y la ruina del juego y todo aquello, pero este tipo entendió la gracia, lo que es la gracia, y lo expresó en sus obras de una manera que yo creo que a veces en tratados teológicos no llega igual, ¿no? Y siempre hay ese sentido de redención. Crimen y Castigo termina, esto es una especie de spoiler, pero bueno, termina una pareja de enamorados, ¿vale? Él, un asesino, asesinó a sangre fría a 2 viejecitas. Ella es una prostituta además de, digamos, de nivel muy, muy bajo. Y los dos leen juntos el pasaje del Evangelio que narra la resurrección de Lázaro. Y eso le llena de esperanza. Y hay otro pasaje en que un viejo alcohólico, destrozado, que además ha hundido en la miseria a su familia, que por culpa de su alcoholismo empujó a su hija a la prostitución, o sea, el tipo más impresentable. Mirad qué cosas pone Dostoyevsky en su boca. Dice, este tipo, todos seremos juzgados por Dios, los buenos y los malos. Y nosotros también le oiremos y Él nos dirá, acercaos también vosotros, los bebedores, acercaos, desvergonzados. Y nosotros avanzaremos sin temor y nos detendremos delante de Él. Y Él nos dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia, pero venid conmigo también.
Y entonces los inteligentes, los austeros, se volverán hacia él y exclamarán: Señor, ¿por qué recibes a estos? Y él responderá: los recibo, personas sensatas, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y dice este hombre: y él nos tenderá sus brazos divinos, y nosotros nos arrojaremos en ellos deshechos en lágrimas, y lo comprenderemos todo, lo comprenderemos todo. Señor, venga a tu reino. Dios mío. Lo que hay aquí, esto no lo puede describir un tratado de teología. ¿Lo veis? Lo que este tipo percibió, escribiéndolo de esta manera, es justo lo que Jesús mostró en su vida, ¿no? Así que la consecuencia siguiente es, bueno, ¿y cómo miramos nosotros a nuestros conciudadanos? ¿Qué sentimientos nos inspiran? Porque yo creo que hay que tener, bueno, no sé, lo que yo crea tampoco significa mucho, ¿no? Pero a mí me preocupa, ¿no? ¿Cómo es posible que en ocasiones, cuanto más bíblicos decimos ser, más implacables somos para con nuestros semejantes? ¿Pero qué Biblia lee entonces esta gente? ¿Qué testimonio de Jesús ve, no? Es verdad, nosotros en un sentido estamos como Israel en Babilonia, ¿no? Rodeados de una sociedad pagana, hostil a Dios, y de alguna forma esa tentación un poquito como la de Jonás para con Nínive, nada, fuego del cielo, ¿no? Y ya está. Y luego, claro, eso pone de manifiesto la llamada en metafísica, se llama la ley del embudo, ¿vale? Es decir, la gracia de Dios para nosotros, pero la justicia ahí para con Dios, esto es intolerable, ¿no? Y además hay toda una línea, sí, me mosquea mucho, ya está, lo digo, esa línea de evangélica, por eso digo que esto de los evangélicos, un día hago yo mi propia religión y ya está. Esto de los evangélicos, o sea, esto de, ahora se ha puesto de moda, ¿no? De decir, de descalificar esto, los bíblicos, los que son más bíblicos. Esto es buenísimo. Tanto hablar de la gracia, tanto hablar del perdón, eso es buenísimo. Lo importante es la verdad, la verdad. Y efectivamente, y en nombre de la verdad, nos llevamos por delante a las personas, ¿no? Esa cosa kantiana de, bueno, él decía que sí, pero que menos, pero bueno, algo muy que viene del antiguo, ¿no? Cúmplase la ley, aunque perezca el mundo. Ya está. Esto es así y esto es así. Oiga, pero mire usted, por ahí persona, no haberlo pensado antes. Nada, fuera, ¿no? Y en eso, como evangélicos, tenemos algunas cosas de las que, en mi opinión, arrepentirnos, ¿no? Y lo que es más sorprendente, cuanto más bandera se hace de lo bíblico, o sea, más implacables, más desalmados, ¿no? Sí, pero que se cumpla, está escrito, y como está escrito, achicharramos a las personas, las destrozamos. Y entonces yo digo, pero ¿con qué mirada miramos a la gente? ¿No será con la mirada de Jesús? Que tengo una cancioncica para poneros ahora, ya. Después de lo que me ha hecho él y con la que yo había cantado, ya no, casi no me atrevo, pero venga, esta es de Benavides, esta es bonita, esta es buena. Está bien, la escuchamos y ya meto la conclusión como sea y no vamos a cenar. Venga, ahí. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús.
Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Y también para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que así mires tú. Bueno, al menos acordaos de la canción, que es más fácil. Voy a ir terminando. En el Nuevo Testamento no hay una gran comisión, hay dos. Nosotros siempre recordamos la de Mateo 28, ir por todo el mundo, a las naciones, hacer discípulos, todo eso. Pero alguien tan centrado, ortodoxo como John Stott, ya hace unas décadas recordó que en realidad hay otro formato de la gran comisión. Está en el Evangelio de Juan y además se repite en dos ocasiones, en el capítulo 17 y en el capítulo 20. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, no solo un mandato, sino también un modelo. De la manera que el Padre me envió a mí, así os envío yo. Juan 17, 18 y Juan 20, 21. Así que en cuanto al mandato está claro, ir. En cuanto al modelo, al cómo ir, es el de Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Y entonces uno lo que encuentra es un modelo, pues, de servicio, de generosidad, de misericordia, de compasión. La gente con la que nos relacionamos, la gente con quienes compartimos el Evangelio de una forma o de otra, pues ya lo sabéis, ¿no? Decía alguien, ya no son católicos, son caóticos. Son un desastre, ¿no? Y podíamos estar aquí escandalizándonos, yo qué sé, 2 días, ¿no? Pues la crisis de valores, la ausencia de sentido, la agresividad contra los fundamentos de nuestra tradición social, etc.
que es verdad. Y pero eso lo que va a lo que está provocando ya, ¿no? Es pues más y más gente arruinada, ¿no? Perdida, efectivamente. Perdida, pero echada a perder. Esa es la idea. Bueno, ¿qué voy a contaros? Si la gente que os rodea, con los compañeros, los que trabajan, en fin. Gente hecha polvo. Si nosotros volvemos la espalda a esta gente, entonces la Iglesia será irrelevante. Y yo quiero decir algo, yo no lo vivo como una amenaza, en absoluto. Yo nunca he predicado a los evangélicos. Lo digo a veces en la iglesia y claro, algunos siempre se mosquean. Hace poco tuvimos un acto memorial de una persona que vivía en Francia, pero tenía mucha relación aquí. Total, vinieron 200 personas. No, mentira, algo como 100 personas y prácticamente ninguna era creyente, ¿no? Y yo les dije, mira, no necesitáis volver nunca jamás a una iglesia evangélica. Claro, los 4 que habían de la iglesia, hombre, no digas eso, tío. Nada. No hace falta. No necesitáis una iglesia evangélica. Necesitáis a Jesús, ¿no? Necesitáis empaparos del amor de Dios. Ya veréis dónde, ¿no? Pero si nosotros con bueno, ya no quiero decir lo malo de bíblico porque tampoco sería justo, ¿no? Pero es que me ha tocado mucho la moral, ¿vale? Esto no es buen corazón lo mío. Pero, bueno, podría seguir, pero voy a dejarlo. Si nos gana ese tono, entonces no vamos a hacer bien a nadie. Nosotros rechazamos muchas de las prácticas sociales. No podemos compartir en absoluto la manera de vivir de mucha gente, y no renunciamos a nuestras convicciones. Pero si a la claridad con que expresamos nuestras convicciones no la acompañamos de un ejercicio todavía más claro de compasión, de misericordia, de acogida, entonces seremos irrelevantes. A veces pensamos que acoger, aceptar, significa aprobar. Claro, aquí vale todo. No, acoger no es aprobar, pero hay que acoger. Y además a las personas en su proceso particular, ¿no? En su transición para con Dios, que pues tiene su ritmo, ¿no? Pero si esperamos que las personas primero cambien para luego recibirlas, entonces ya no somos nada, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención en eso el ejemplo de Jesús. Fijaos, él era rabino, era un maestro de la ley, o sea, no había dudas acerca de sus convicciones. Para él, pues la ley de Dios era la ley de Dios y quien se acercaba a él sabía perfectamente lo que él pensaba acerca del bien y del mal, del pecado y del no sé qué. Y sin embargo, siempre estaba rodeado, dejadme decirlo así, pues lo dice la Biblia, de putas y de golfos. Estaban a gusto con él, aunque sabían que él rechazaba ese tipo de cosas, ¿no? Porque él creía en la santidad y la verdad y predicaba. Pero esta gente, aunque sabían bien lo que Jesús pensaba acerca de lo que hacían, estaban a gusto con él. ¿Qué había? ¿No? ¿Qué percibía la gente del corazón de Jesús hacia ellos? Que aunque sabían que tenían muchas cosas que corregir, le buscaban. Yo creo que ese es el modelo. El formato, cada comunidad sabrá cómo hacerlo, ¿no? Pero ese es el formato, yo creo que es el formato del testimonio, y más siempre, ¿no? Y más en una sociedad, efectivamente, medio enloquecida, donde igual un día se os mete en Burgos un tío que lleva una oreja pegada en el brazo izquierdo. Vale, decir, hombre, este es el que decía Emmanuel, efectivamente, aquí está, ¿no? Igual para entonces se ha puesto un ojo en la espalda, no lo sé, ¿no? Bueno, es que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ya gente maravillosa y santa como nosotros quedan pocos. Entonces, claro, la gente que viene es gente que está muy, muy hecha cisco, ¿no? Pero no sé si... Por eso, ¿veis? Del amor al entusiasmo
Y del entusiasmo al compromiso, a un compromiso enamorado, claro. Y a imagen de Jesús, ¿no? Que cuando se sabe como comunidad llamada a cumplir una misión, se sabe no solo llamada a hacerlo, sino a hacerlo a la manera de Jesús. Y se convierte en una comunidad de acogida, donde la gente, pues bueno, cada uno viene de donde viene y avanza pues en la medida que puede avanzar. Eso, claro, eso sí exige tener cintura. Ya están los bíblicos. Mira, ¿ves? Al final todo vale. Todo vale. Venga, hombre. No, todo vale. Es que no lo voy a hacer, pero podía contaros una. Es igual. No, eso nada. Eso, sin cámaras, que luego todo se sabe. Pero, no. Pero esto, ¿no? Entonces, sí, me gustaría compartir un poquito mañana de esto, ¿no? Yo tampoco soy ejemplo, desde luego, ni nuestra comunidad. Además, yo dentro de poco saldré, así que ya se apañarán ellos, ¿no? Pero, no, las comunidades tendrán que ser de otra manera. O sea, como nos pueda el formalismo, como nos pueda la sensatez y como nos pueda el protocolo, no vamos a ser relevantes, no vamos a poder ayudar a la gente. Porque exigimos unos patrones que la gente que nos rodea hoy no los puede cumplir. Y entonces si les decimos, bueno, pues te esperas y cuando ya seas como te mereces, entonces te acercas. Entonces, hay un puntito ahí de, no sé, de incertidumbre en un sentido, ¿no? Pues claro, entonces esto ¿cómo? No sabemos muy bien. Pero a la vez yo creo que apasionante, ¿no? Del formato que el Espíritu de Dios va a alentar en cada comunidad para poder responder en misericordia, sin renunciar a la verdad, pero responder en misericordia a la fauna que nos rodea pero que necesita tanto de Dios y que realmente está tan mal, tan hecha polvo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Venga, lo dejamos aquí. Y que son las 9:10 y lleváis aquí 2 horas sentados y que ya está bien. Bueno, muchas gracias. Mañana un poquito más.